Hola, bienvenidos a Hola, nuestra buenas. sesión de Migrando que es Gerundio, tus ficheros con Azure Functions de este pedazo de evento de Microsoft 365 Saturday Madrid. Lo primero de todo, vamos a presentarnos. Yo soy Sergio Parra, ¿vale? Trabajo como arquitecto en Encamina. Ahí tenéis mis datos de contacto, mi Twitter, mi LinkedIn. A veces escribo en el blog de la empresa, en la revista Compartimos. He sido 4 años MVP en la categoría de Developer Technologies y bueno, pues llevo ya aquí unos cuantos añitos en este tema de desarrollo. Hola, mi nombre es Jorge Fernández, soy Team Leader en Camina y me dedico un poquito a organizar para que el trabajo pueda salir de la mejor manera posible. Llevo aproximadamente, aunque pone 16, me he quitado unos cuantos años para que no parezca que soy incluso un poco mayor, aunque físicamente no lo parecemos, no parezca que soy un poquito mayor que Parra. Y eso, llevo 16 años haciendo que parezca un poquito de esto y encantado de colaborar y por supuesto de sumar a la comunidad. Agradecer a nuestros patrocinadores, ¿de acuerdo? Porque sin ellos esto no sería posible. Por supuesto, dar las gracias y que cada vez se suman más Parra y por supuesto sentimos el respaldo que nos dan para poder continuar con todas estas sesiones y poder sumar y formar a la comunidad y por supuesto recibir Ujú. también comentarios y feedback sobre qué se puede hacer y hacia dónde vamos. Y Vale. de lo más importante, Parra, primero que tienes la nave aparcada en doble fila y puede venir la municipal. No pasa nada, no te preocupes. Y segundo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a tener en cuenta, chicos, que durante el evento, ¿vale? Se va a celebrar un sorteo de muchos goodies y muchas cosas interesantes, ¿vale? Seguid la cuenta de Twitter de los organizadores, que os van a contar lo que son las bases y en qué consistirá dicho sorteo. ¿De acuerdo? Veo aquí de casi de todo. Qué pena De todo. que nosotros no podemos participar, ¿no, Parra? Creo que no. Que está Pero feo, bueno, pero hay cosas muy, muy interesantes, muy chulas. muy chulas. Vale, Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Parra? vale. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues primero vamos a hablar, bueno, esto es una agenda un poco atípica, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a saber que nuestro espacio no es finito. Ujú. Eh, Vamos a tener un equipo de héroes que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas que vamos a tener en cuestiones de espacio. Vamos a Ujú. explicar cómo hemos implementado nuestra solución para migrar nuestros ficheros de un SharePoint on-premise a la nube empleando Azure Functions. Vamos a hacer una pequeña demo y comentaremos alguna que otra posible mejora que podremos implementar en nuestra solución. Vale, y vamos a empezar hablando de una cosa muy importante, aunque tú ahí detrás lo has decorado con maestría, ese espacio que tienes ahí detrás sí es infinito, pero tenemos un problema cuando nos vamos a una solución donde tenemos un espacio físico finito y nuestro ancho de banda, por decirlo, por nuestro almacenamiento nos está desbordando. Tenemos el problema de llamar a los técnicos, oye, que esto me está fallando, que me va cada vez más lento, que me estoy quedando sin espacio, que tengo que instalar nuevos discos, que cómo lo hago para el tema de seguridad, qué hago con el disco antiguo, con esa ley de protección de datos, cómo los destruyo. Y todo esto, por supuesto, sabiendo de que, por supuesto, los planes on-premise, el problema que tiene es que el hardware, como bien dice, está en su propio tejado, es decir, su propio servidor, y que cuando necesitas hacer cualquier cosa, pues necesitas tirar de personas, salvo que seas autosuficiente, de personas, que no suele ser normalmente el caso, que te mantengan ese hardware actualizado, ese espacio, ese almacenamiento, te lo actualicen, te lo incrementen, y por supuesto, ese escalado, por llamarlo de alguna manera, necesita de terceros que son personas físicas. Entonces, tenemos muchos problemas: número de discos, seguridad, espacio. ¿Y qué podemos hacer, Parra? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? A ver si cambiamos de PPT. Pues básicamente vamos a aprovechar lo que es la nube. ¿De acuerdo? La nube es un espacio infinito. Con ello liberamos el espacio que almacenamos nuestros ficheros en nuestro disco duro de nuestro servidor y así podremos trabajar de una manera mucho más eficiente, más rápido
lo bueno que tiene de utilizar la nube es que el espacio que necesitamos, ¿vale? Lo contratamos y pagamos una pequeña cuota al año. ¿Vale? También eso nos puede servir como servicio de backup. También uno de los puntos fuertes de tener nuestros archivos en la nube es que siempre vamos a tener nuestros archivos a mano. ¿De acuerdo? O sea, da igual dónde estemos, a qué hora nos conectemos, que siempre lo vamos a tener disponibles. Incluso podemos tener políticas de geoposicionamiento, de geolocalización de los ficheros, de replicaciones. Podemos incrementar el espacio y hacer que los planes escalen. Y por supuesto, y lo más importante, es que esos ficheros están almacenados con las últimas versiones de software, que no somos nosotros las personas encargadas de actualizarlo. En este caso lo hace Azure y lo hace Microsoft. Y por supuesto que dado un momento, la cuota que pagamos la podemos incrementar y automáticamente también hacemos que ese espacio, que en el caso anterior era finito, en este caso se convierta en un espacio infinito donde podemos tener nuestros ficheros sin tener que preocuparnos de políticas de seguridad, las implementa en este caso Azure, simplemente dedicarnos a guardar datos y almacenarlos de la manera que queramos. O sea, esas son las grandes ventajas que tiene el migrar un servicio on-premise, en este caso a la nube. Claro, entonces vamos a llamar a un pedazo de equipos, ¿vale? ¿Quiénes son mejores que controlan el espacio, el cosmos? Los caballeros zodiacos, Saint Por Seiya y sus supuesto. colegas. ¿Vale? Son los mejores que manejan el espacio. Entonces, tenemos el poder del universo en nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ahí está. ¿Vale? Aquí este Bueno, pedazo de diseño. pedazo de diseño que es de primero de arquitectura de Sergio Parra, que como se ve, se puede cambiar el estilo CSS y se puede adaptar a cualquier tipo de pantalla. Lo más importante, Parra, es que le cambies el estilo como le cambies, al final va a funcionar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Que se entiende de esa manera, pero vamos a explicarlo un poquito, sí. Vamos a explicarlo un poquito, ¿vale? Nuestra solución, disponemos de una aplicación web React que tiene su backend, que es un API, ¿de acuerdo? Ambas están autenticadas con nuestro Azure AD. La configuración de nuestra aplicación, tanto de las funciones, la tenemos almacenadas en un Azure App Configuration, que también podríamos tener las ciertas claves en un Azure Keyboard, aquellas que sean sensibles. La API va a llamar y va a lanzar, ya lo veremos lo que son, un orquestador, una durable function que luego almacenará los resultados, nuestros ficheros en un blob storage, ¿vale? Como almacenamiento físico de los ficheros y un Cosmos DB como almacenamiento de nuestros metadatos y de nuestro proceso de seguimiento. Todo ello conectándonos de acuerdo a un SharePoint on-premise. La idea de esto, que la ha explicado Parra, de la forma de arquitectura, la forma funcional de lo que queremos hacer, pues queremos sinceramente, directamente y rápidamente coger un servicio on-premise de SharePoint en el cual se están quedando sin espacio o bien el cliente quiere migrar hacia la nube, quiere ir hacia un SharePoint online, en este caso, o bien quiere sacar sus datos con sus metadatos incluidos y llevarlo a una base de datos no SQL para poder almacenar todo el tipo de datos y poder almacenar sus metadatos, valga la redundancia, y poder luego que sean consumidos mediante una API con el servicio que ellos quieran. Es decir, en este caso, van a dejar de utilizar SharePoint para tenerlos en un on-premise y luego nosotros le podríamos exponer una API y esos datos que han sacado de su servicio los pueden utilizar de la forma que quieran. Para hacer esto y para hacerlo todo con pequeños trocitos, vamos a utilizar también tecnologías serverless, que en este caso van a ser las durables functions. ¿Y por qué vamos a hacer, que lo veremos más adelante, por qué vamos a utilizar una durable function y no una function? Por el nivel de procesos, es decir, tenemos que recorrer los diferentes registros que nos encontramos en el SharePoint, tenemos que extraer sus metadatos y a su vez exportarlos, e introducirlos dentro de un block storage donde se va a almacenar el fichero y esos metadatos se van a almacenar en Cosmos. ¿Cuál es la ventaja de tener
el fichero físico y los metadatos por separado? Primero, el almacenamiento, y segundo, que el fichero físico luego podríamos aplicar muchísimas cosas entre cualquier servicio de reconocimiento de texto, o sea, cualquier servicio cognitivo podría ser aplicado a ese fichero, y a su vez los datos que hemos tenido y hemos obtenido y guardado en el Cosmos DB pueden ser enriquecidos con ese plus que le damos a los ficheros. Es decir, no solo hemos sacado los ficheros de SharePoint, sino y se los hemos guardado los datos que ya contenían en un Cosmos DB, sino que encima le estamos dando la posibilidad al cliente de que, aparte de que el escalado sea automático y todas las propiedades que tiene la nube, le estamos dando el plus de que podríamos leer sus ficheros físicos y enriquecer esas propiedades utilizando los servicios cognitivos de Azure. Correcto. Y eso lo veremos al final, como posible mejora. Vale, de acuerdo. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos de cada parte de la que compone nuestra pequeña gran solución. Comenzamos con las Azure Functions, que al final, bueno, pues son pequeños trozos de código que se ejecutan, ¿vale? En algún servidor, por ahí no nos tenemos que preocupar de esa infraestructura, ya se encarga, en este caso Azure, Microsoft, y que se pueden implementar con varios lenguajes. Al final, bueno, pues se ejecutan gracias a lo que se llaman desencadenadores, disparadores, triggers. Tenemos disparadores como, por ejemplo, cuando se introduzca un fichero en un blob storage, o vía a través de una petición HTTP, HTTPS. Si utilizamos un event grid, también se ejecuta la función. Disparadores incluso por tiempo, podemos programarlos y hacer que se disparen. Usar herramientas de terceros para utilizar la función, disparadores externos de servicios, procesos de batch. Hay millones y millones de cosas. Pero importante matizar, porque nos podemos encontrar que alguien diga, vale, vamos a hacer el divide y vencerás de las funciones. Es decir, vamos a dividir en pequeños trocitos, que la suma de esos trocitos va a ser un todo. Pero alguien nos podía preguntar, ¿y por qué no puedo hacer eso con una API y una llamada normal? Se puede hacer sin ningún tipo de problema. Eso de sin ningún tipo de problemas entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros, para hacer una API con esa potencia que necesitamos, vamos a tener que hacer un servicio, vamos a tener que tener una web que, por supuesto, no va a poder tener un plan básico, y es una web que lo normal es que sea un plan bastante más salado que tener una Azure Function. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la Azure Function se va a disparar y se va a levantar justo cuando nosotros hagamos la llamada. Es decir, cuando no vayamos a migrar ficheros, y el proceso de migración, que luego veremos que depende de unas consultas procesadas que se les paran desde el front, va a estar apagado, y mientras esté apagado no está consumiendo. Entonces es importante que esta solución, aparte de las muchas maneras que se podría hacer, intentamos que la solución esté relacionada y tenga el menor coste posible para un usuario final. Vale, como bien ha dicho Jorge, bueno, pues existen varios modelos de precios. Al final, el pago por uso es lo que ha comentado, ¿no? Pagamos simplemente por el uso que hacemos de nuestras funciones. Una cosa negativa que tiene es que al final, bueno, pues tienes poca memoria, ¿vale?, de acuerdo con la que trabajar, así que se recomienda que las funciones sean lo más pequeñas posibles. Luego existe un plan premium o un plan dedicado a App Service y demás, que bueno, esos son más caros. El App Service está siempre levantado y efectivamente, pues al estar siempre levantado, siempre pues te van a cobrar más. El premium es una mezcla entre los dos y que cuesta mucho más, etcétera, ¿vale? Pero en nuestra solución hemos planteado un pago por uso. Al Sí, final, bueno. Perdona, continúa. Como cosa importante, que prácticamente la tienen todas las Azure Functions, es tener claro que los límites. En este caso, es beneficioso que todas pueden tener el escalado automático, pero en este caso las Azure Functions tienen el límite de que una ejecución de una Azure Function puede tener un máximo de 10 minutos. ¿Eso qué significa? Que lo que hagamos desde que la disparamos hasta que la función termina necesita que se haya procesado en 10 minutos. Nosotros, en el caso que vamos a enseñar y partiendo de la funcionalidad que queremos aplicar, nos dábamos cuenta que si queríamos hacer una migración de documentos y lo hacíamos con una función,
debido a la cantidad de documentos que se pueden enviar, podría no ser viable, y de hecho no lo era, el que en 10 minutos fuese capaz de hacer toda la migración. ¿Por qué? Porque necesitaba sacar los metadatos, insertar el fichero en un block storage y luego esos metadatos insertarlos en un Cosmos DB. Entonces se puede dar el caso, ese proceso hay que repetirlo por cada registro. Si nos encontramos la posibilidad de que el cliente pueda, mediante la consulta, el número de registros sea variable, que tiene la consulta, que es lo normal y lógico, nos dábamos cuenta que teníamos un problema con la Azure Function. ¿Y qué decidimos hacer, Parra? Pues decidimos usar lo que es una Durable Function. He visto mi inglés, ¿eh? Al final, una Azure Durable Function es una extensión, ¿no? de Azure Functions. Nos permite gestionar y ejecutar flujos de trabajo o workflow mediante un orquestador que ahora nos lo va a explicar muy bien Jorge, que es el experto en orquestadores. Al final, bueno, existen varios patrones de implementación de estas Azure Functions que vamos a explicar en el siguiente punto. Comenta lo que es un orquestador. Vale, un orquestador, ahora explicaremos los diferentes puntos, pero un orquestador lo que nos hace es, para hacer un símil con la vida real, podría ser cuando nosotros necesitamos, o por ejemplo, lo voy a poner, la otra vez en otra charla hemos puesto el organizador del juego. Aquí podemos darle una vuelta y decir, aunque sea quizás un poquillo más mangui, por decir de alguna manera el ejemplo, vamos a imaginar que vamos a una fiesta de cualquier sitio y tenemos un descampado donde hay que aparcar los coches. ¿Qué pasaría si cada uno aparca el coche donde quisiese? Pues que posiblemente, si te quieres ir a las 2 horas, no puedas sacar el coche. Tengas que irte en la nave, como mi amigo Parra. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes a alguien que te diga, tienes que empezar a aparcar por este lado y cuando acabe, aparcas por este otro y después por este, y luego las salidas se organizan de esta manera. Básicamente, creo que acabo de hacer un símil entre una aparcacoches y una durable function. La idea es la siguiente, es decir, para que hagamos una idea, nosotros desde que entramos al parking hasta que aparcamos el coche, tenemos un máximo de 10 minutos en aparcarlo. ¿Por qué? Porque una función sigue teniendo la misma duración limitada de 10 minutos. Pero ojo, tenemos 10 minutos en aparcar nuestro coche, no 10 minutos en que aparque toda la gente que va a la fiesta. Es decir, desde el momento que nosotros aparquemos, hay otro proceso que se puede lanzar en paralelo, y ahora veremos la forma de lanzarlo, que tiene otros 10 minutos para que se aparque el siguiente coche. ¿Vale? Entonces, nos vamos a encontrar, es decir, el orquestador lo que va a hacer es orquestar, entre comillas, entre los diferentes funciones, ¿vale? Y tiene como ventaja que también se puede guardar estados, se pueden transmitir estados entre las diferentes funciones, porque puede ser que no sea interesante y necesitemos guardar dichos estados para un postprocesado que se tenga que realizar. Importante, y lo meto el matiz en este punto. Ojo con las llamadas a los Application Insight, a los logs de Application Insight dentro de los orquestadores, porque luego lo explicaremos, hay que llamarlos de una manera correcta, porque como la llamada a los logs no tiene estado, todo lo que no tenga estado dentro de un orquestador, una vez que llega al final del orquestador, lo que no ha guardado el estado se vuelve a repetir. Eso significa que en una llamada a un log dentro de un orquestador podemos estar escribiendo en los logs pues 4 y 5 veces, 5 o 6 llamadas por cada petición que se haga. Y ya nos hemos dado algún que otro susto mi amigo Parra y yo. Bueno, Parra, ¿te animas te animas a explicar algún tipo de Sí. durable? Venga, pues comentamos, ¿vale? Tenemos la primera, es el function chaining, que al final es, bueno, es el encadenamiento, ¿no? de la ejecución de varias funciones. Ejecutamos la función 1, luego la 2, la 3, la 4, así continuamos. Eso sería quizás sería casi la forma más normal, entre comillas. Luego podemos encontrarnos con el fan out, fan in, que lo que está haciendo la primera función es haciendo una llamada. Esa llamada puede hacer cualquier tipo de cosa a la que tenga que llamar o tenga que postprocesar, pero luego ese postprocesamiento está llamando a 3 funciones en paralelo y están esperando
para que se ejecute la función número 3 en que las 3 que se han llamado en paralelo en la 2 acaben. Es decir, lleguen a un estado. Ujú, Luego nos correcto. podemos encontrar algunas como las assign. El patrón, el patrón async, HTTP, ¿vale? Al final, pues tenemos un orquestador que lanza una función e inmediatamente devuelve al llamante o al cliente, ¿de acuerdo? Un endpoint sobre el cual aquí, pues bueno, le ponemos, se llama get status, o sea, el cliente al final llama a ese endpoint que le hemos devuelto para ver el estado de esa función, a ver si ya hemos terminado o no. Es importante este patrón porque puede ser el que nos ayude en algunos casos a desde el front saber el estado que se ha generado, el estado actual que lleva una función. Hay que recordar que las funciones se lanzan de manera asíncrona y en condiciones normales nosotros no podemos ver el estado final del procesado de la función sin consultar el estado final. Es decir, si nosotros, el ejemplo que estamos poniendo antes de intentar aparcar los coches, para nosotros el estado final de aparcarlo, para nosotros saber el estado final de esa función es cuando fuésemos a comprobar que en el parking están todos los coches aparcados. Pero ¿cómo sabemos que un coche ya se ha aparcado o cómo sabemos que el siguiente coche que ha pasado se ha aparcado? Pues pudiendo consultar el estatus. Es decir, la función nos devuelve, entre comillas, una parte del código que nos informa de cómo está el estado total de la función. Al final, también la del monitoring, al final, bueno, pues eso es un proceso recurrente en el que se realiza un pooling, ¿vale? Para consultar el estado de una función, ¿de acuerdo? Tenemos un par de ellos más. Al final, la interacción humana, pues básicamente es que implementamos, por ejemplo, pues un flujo de aprobación. Pues ejecutamos una función en el cual se requiere luego que, pues en este caso, pues una persona realice una aprobación y cuando esa aprobación se ha realizado, se ejecutan las funciones o el código que sea según la lógica de negocio. Al Aquí final, tendríamos, esto, Aquí tendríamos aquí, una línea, una pequeña línea fina entre lo que sería una human interaction de una función con una logic app, que está muy parecido uno a la otra. Es decir, al final son funciones por detrás, pero que hay interacción humana. ¿vale? Y luego, bueno, el agregator al final es que múltiples entradas pues, realizan luego la llamada a una función, ¿vale? O sea, que la función, los datos que recibe esa función provienen de diferentes fuentes. Este caso podría ser un ejemplo de este caso, perdón, podría ser, por ejemplo, que tenemos varias. Podríamos entrar en si se puede utilizar, por ejemplo, IoT, pero vamos a imaginar que tenemos sensores en varios sitios y necesitamos que el total de esas interacciones con esos datos disparen una función. Es lo que haría que el agregar esos datos dispare una función y después podamos procesar algo. Pero quiero decir, el origen de los datos puede ser varios targets, ¿vale? Piecitas, importante, que nos vamos en este caso, nos vamos a ayudar de ella para hacer el procesado de nuestra demo. Es decir, nosotros vamos a partir de un SharePoint, ¿vale? Donde el SharePoint se le ha subido documentos y tiene unas propiedades que son nativas de esos documentos y unas propiedades que el usuario ha agregado para enriquecer esos documentos. Vale, pues nosotros nos vamos a llevar esas propiedades, esos metadatos a un block storage, pero en el block storage en sí no vamos a tener el fichero, vamos a tener un enlace a ese fichero. Y la pregunta es, ¿dónde podemos guardar esos ficheros que tengamos todas las posibilidades de la computación en la nube que Azure nos brinda, entre otras muchas zonas donde podemos dejarlo, pero que a su vez pueda ser escalable, podamos tener incluso hasta un espacio de almacenamiento infinito? Y a su vez nos dé rendimiento, georreplicación si queramos, alto rendimiento y muchísimas propiedades De seguridad, mucha de seguridad. seguridad, por supuesto, que enriquecen a un almacenamiento que teníamos en un disco físico, ahí en una carpeta, por mucha seguridad y mucho guardia que tuviésemos en la empresa, pero que ahora lo tenemos con las ventajas de estar en la nube. Pues tenemos el Azure Block Storage. Como Correcto. hemos dicho, está optimizado para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados
¿vale? Es decir, son ficheros, Ujú. imágenes, O lo que cualquier queramos. tipo, lo que queramos. Puede ser, se puede guardar lo que quiera. Hay que tener en cuenta que se puede usar hasta el block storage para tener una web y tú los enlaces públicos de tus imágenes los pones ahí, ¿vale? Y pueden ser accedidos sin ningún tipo de seguridad, es decir, ser enlaces públicos. Tiene una gran fuerte consistencia de datos, puede tener capacidades de recuperación ante desastres, es decir, puede estar georreplicado, puede tener alta disponibilidad, nos podemos ayudar de muchísimas herramientas para que en el caso de que un block storage no esté disponible, esa copia de ese elemento esté disponible porque a su vez se encuentra en otro block storage, ¿vale? Puede ser escalable, es decir, en este caso algo tan sencillo como Mm. Sergio Parra, me estoy quedando sin almacenamiento en nada, no pasa nada, se autoescala, se Pues, escala. ¡pum, ¿Cuál es, pum! cuál es- cuál es el problema? Nada más, que no es tanto, ¿eh? Que a veces asusta a la gente que no es tanto, que al final si uno se para a pensar, vale, tengo que poner un disco duro, ¿y de cuánto compro el disco duro? Vale, y ahora digo, vale, tengo que parar mi servidor local para instalarlo. Bueno, hay algunos que se pueden instalar en caliente, pero vamos a suponer que tengo que parar mi servidor local, tengo que llamar a un técnico, tengo que hacerlo cuando la baja disponibilidad no tengo una alta disponibilidad de clientes, de llamadas. Eso lo transforma en los euros, como tú decías, de poder escalar un Azure Block Storage y posiblemente te salga más barato esto, ¿eh? Lo Correcto. digo, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Lo digo yo que sale más barato. Y por supuesto la seguridad. Puedes acceder a través de certificados y el precio es un precio asequible. Ujú. Si alguien necesita más información de los precios de Azure Block Storage, tienen tanto el Twitter de Sergio Parra como el mío y nos pueden preguntar sin ningún tipo de problema. Nosotros, con buen criterio, lo derivaremos a la calculadora de precios y luego de 3 años de máster en la calculadora de precios de Azure, posiblemente podrán saber cuánto es el precio estimado al mes, ¿verdad, Parra? Algo así. Algo- Vale. Funciona algo así. Ahora, el siguiente Cuéntanos. componente, el siguiente componente importante, hemos decidido utilizar Cosmos DB, ¿vale? Es un servicio de base de datos en el que al final, bueno, almacenamos JSON, es no relacional. Es una base de datos digamos, que es georreplicada. Tiene unos valores de latencia muy bajos. No hace falta que estemos gestionando el tema de los índices ni optimización de consultas porque ya lo hace por nosotros. Mola. Azure Cosmos DB mola y mucho, ¿vale? Sí, Y el precio también es muy asequible, ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que aquí es donde yo veo más reticencias en la gente que se asusta con el nombre de Cosmos DB y se asusta en cuanto al precio. No sé si ya tiene algo que ver, eso ya es una opinión personal, no sé si tiene que ver con que el SQL en un servidor o en premise lo tienen instalado de aquella manera que la gente alisa la nube, pues tiene un poco de reticencias en cuanto a Cosmos DB. Cosmos DB te puede hacer prácticamente de todo y tienes que tener en cuenta de que el lío, entre comillas, de estructura que puedas tener va en función de lo que tú desees liarlo. Y me explico. Aquí se puede dar el caso perfectamente de que tú insertes en un registro un JSON que tenga 50 propiedades y en el siguiente registro insertes un JSON que tenga 50 propiedades absolutamente distintas al primer registro. Y se lo come. Y se lo come. Eso sí, luego cuando vayas a intentar deserializar, eso hay que verlo, quiero decir, porque tendrás que saber qué modelo quieres deserializar para poder deserializar correctamente. Vaya atrás, me acaba de salir ahora. Desde la Pero, pero hay que entenderlo, ¿vale? Es decir, al no ser estructurado, tú no tienes que tener ninguna concordancia entre el registro 1 y el registro 2. Lo que pasa que lo normal, y en este caso, en el ejemplo lo veremos, que la estructura no estamos tan colgados como para poder hacer una estructura en cada registro sea diferente y seguir así con esta cajita. Vale. Venga, vamos a por la siguiente parte de nuestra solución. Application Insights. Oh, esto es el must. Esto es obligatorio en cualquier desarrollo, ¿de acuerdo? Eso creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva y me Sí. duele, me sangran los ojos a veces a ver gente que le sigue teniendo miedo y simplemente No, no, no. por la misma pesadilla de lo que cuesta. Y al final te das cuenta, entre comillas, que ante un desastre, ante algo que no sabes por qué te está fallando la aplicación y el tiempo que inviertes en que la aplicación está caída,
los rendimientos. Si tienes un servidor que se autoescale y está fallando ahora y se autoescala y aquello llega al 90% y tú le dices que ponga un ejemplo, que llegue, que a partir del 60 o 70% la aplicación escale horizontalmente, ¿vale? Y llega un momento que realmente se ha producido todo por un fallo. Normalmente, como siempre, el fallo va a estar entre, como hemos dicho, entre el teclado, exacto, teclado y asiento, ¿vale? Se produce un fallo, tú llegas a Application Insight, lo puedes ver y lo corriges. Cierto que Application Insight no es gratis, ¿vale? Pero el tiempo o la cantidad económica que inviertes ahí y te salva del apuro de que un servidor, por ejemplo, esté autoescalado horizontal o verticalmente, al final eso sí es dinero, porque al final tienes estás desproporcionada, tu infraestructura está desbordada porque estás gastando más de lo que necesitas. Entonces, Application Insight, sí, o en el peor de los casos, insisto, que lo he visto, bases de datos SQL Server, donde se guardan los logs, no recomendable, pero antes de no tener nada, por supuesto, Application Insight. Por supuestísimo. Vale, al final, pues esto es un miembro, ¿vale? De una característica de Azure Monitor. Detecta cosas que ha comentado Jorge, ¿no? O sea, al final, anomalías, rendimiento de nuestra aplicación, el rendimiento de lo que se llaman las dependencias, ¿no? De servicios externos o consultas que hacemos a la base de datos externas, puede medir incluso los tiempos de respuesta, almacena y podemos monitorizar las excepciones que se han producido, en qué tiempo se cargan nuestras páginas web, es que de todo. De todo. Se puede utilizar, no está bien decirlo porque en teoría no es una buena práctica, pero se puede utilizar incluso como log de la aplicación. Es decir, no solo para fallos, sino utilizar a través de los custom events, marcar y hacer trazabilidad sobre nuestra propia aplicación. Lo normal es que esa trazabilidad no estuviese dentro de Application Insight. Se suele utilizar, pero es el mismo caso que hablamos antes. Antes de no tener trazabilidad para poder dar unos resultados, por ejemplo, al final de todo un proceso hacer un informe en Power BI o cualquier tipo, antes de no tener o tener que tirar, por ejemplo, de base de datos, pues no es del todo malo guardar en Application Insight. Eso sí, tienes que tener en cuenta que los límites de almacenamiento y de rendimiento de Application Insight es del todo lo que guardes en Application Insight. O sea, al final, aunque tengas un custom event o tengas un evento de error, al final son eventos. Y todo lo que le entre, toda la trazabilidad, eso hace un tope que a partir de un punto empezarías a tener que pagar que pagar, como casi todo, ¿vale? Pero siempre hay que tener en la balanza el pagar sobre lo que te da. Y siempre normalmente, en casi todas las aplicaciones, casi todo, por no decir al 100%, todo lo que te da Azure en cuanto a pagar, siempre la balanza va a ser más beneficio que inconveniente del tener que soltar dinerito, ¿vale? Algunas cosillas más que pueden monitorizar en la siguiente slide. Bueno, pues contadores de rendimiento, número de usuarios y sesiones que se han levantado, que se han iniciado en nuestra aplicación. Podemos generar métricas personalizadas, como ha comentado Jorge, los custom events, los eventos personalizados. Hay mucha casuística. Por ejemplo, un ejemplo rápido podría ser el tener una aplicación que sea un bot. Imaginaos que tenemos una aplicación que sea un bot donde está respondiendo distintas preguntas y por lo que sea, el cliente o el usuario en sí nos está preguntando sobre algo que esa respuesta, aunque tenga sentido, el cliente final no tiene la respuesta preparada. Pues a través de la Application Insight podemos dejar log de trazas sobre lo que el cliente ha preguntado. Y en función de lo que el cliente ha preguntado, como todo esto es dinámico, se puede actualizar, por ejemplo, las preguntas del bot y las intenciones de preguntas que tenía el cliente y que se dejaron en Application Insight, a partir de un momento dado, porque se han inyectado en el bot, ya tiene respuesta. Es decir, nos ayudamos de la trazabilidad de Application Insight para un producto que ya está en producción, mejorarlo. Seguridad. Bueno, más cositas, seguridad y configuración de nuestra aplicación, como hemos visto. Hemos agregado esta parte de Azure Configuration para administrar la configuración de nuestra aplicación de una forma centralizada, segura, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene también que podemos etiquetar a nuestras claves
Al final podemos leer incluso, solamente queremos leer aquellas claves que tienen una etiqueta X por entorno, por aplicación. Se permite realizar cambios en caliente de la configuración. Entonces, cuando realicemos un cambio de la configuración, si nuestro programa está programado para ello, la configuración se refresca. O sea, no hace falta reiniciar esa aplicación. Podemos O decir, volverla a desplegar, o claro, desplegar, como he puesto ahí, que me he equivocado. podemos ir de más malas prácticas a mejores prácticas. Es decir, podríamos ir del ejemplo de más malas prácticas a tener una cadena hardcodeada en código, a Correcto. quizás un poco mejor tener un app setting local o un app setting de la aplicación donde tenemos la cadena, y como buena práctica tener una configuration. ¿Qué beneficio nos da la configuration? Imaginaos que tenemos varias aplicaciones en una empresa donde las cadenas de conexión, la base de datos, por ejemplo, es la misma. O incluso podemos setear hasta estilos para saber que si, por ejemplo, tenemos una web donde la web X que se conectan desde que tiene una web para Canarias y una web para el resto de España. Pues podemos, a través de saber de dónde nos estamos logueando, dónde estamos navegando, mostrar una diferente configuración en un lado y en el otro. ¿Y qué pasaría? Que cuando necesitemos cambiar la configuración, lo único que tenemos que hacer es cambiar la configuration, y mediante algunas fórmulas como los Sentinels, es decir, podemos cambiar propiedades en caliente, eso hace que la aplicación se refresque y vuelva a coger las nuevas settings, sin tener que estar metiéndolas en la aplicación. Es decir, no vamos a tener que tocar código para absolutamente nada desde el momento que lo tengamos bien configurado, por supuesto. Y bueno, también comentar, ¿no? Que al final una clave de App Configuration la podemos enlazar a una clave de nuestro Azure Key Vault, que eso mola más todavía, aplicar más seguridad sobre ello, ¿vale? Es decir, podemos tener un perfil de usuario que dentro del portal de Azure pueda ver las App Configuration, pero que no pueda ver un key value. Es decir, cuando vaya a intentar ver el valor de un key value, si no tiene permiso, no lo va a poder ver. Con lo cual, tenemos la posibilidad de tener una persona, un administrador, entre comillas, que sea capaz de modificar claves de App Configuration, pero que no pueda cambiar ninguna clave de los key value, en este caso. Con lo cual, damos un plus todavía más de seguridad. Vale, hay que ir anotando poquito a poco, Parra, las cositas, los plus de seguridad que hemos dicho unos cuantos, ya para irnos desde on-premise a la nube. Yo creo que ahora la balanza ya va. Mola. Ya la balanza ya no tiene ni balanza, ya no hemos cargado la balanza, yo creo. Vale. El siguiente punto, bueno, es el Key Vault, que al final, bueno, permite almacenar secretos. ¿Qué es un secreto? Al final son claves, bueno, cadenas de texto que son sensibles, ¿no? Como cadenas de conexión, API keys de servicios a terceros, API keys a nuestros servicios de Azure, yo qué sé, ¿vale? Podemos almacenar también, permite almacenar certificados. Y no permite almacenar POXI, que lo sepan, ¿eh? La información está cifrada. Incluso tenemos, cada vez que metes un secreto y lo editas, te lo versiona, ¿vale? Y podemos recuperar una versión u otra de... Importante, el control de versión es muy, muy, muy importante. Bueno, Parra, bueno, creo que pues vamos a... el show debe continuar. Más show must go on. Vamos a por esto. Voy a compartir. Ahí está. Vale, ya creo que se me ve, ¿no? Vale, lo primero que de todo, tenemos nuestro SharePoint. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenemos nuestro SharePoint en el cual hemos metido ciertos documentos. Al final, bueno, tenemos varias imágenes. Y como veis aquí, tenemos unas propiedades que hemos personalizado, que hacen referencia luego a nuestro proceso de migración, sobre qué estado está ese documento, sobre qué identificador o qué clave de nuestro registro que vamos a generar en Cosmos tiene y qué partition key, ¿de acuerdo? Para poder enlazarlos. Son propiedades que nos ayudan a saber que el dato que estamos intentando migrar ya ha pasado o se está pasando en este caso. Correcto. Vale, entonces, te voy a quitar de aquí en medio, para que eso. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí tenemos nuestro API, ¿vale? Y tenemos nuestra función, ¿vale? Nuestro Saint Seiya y su colega Iki, el caballero Fénix.
Pero bueno, a nosotros lo que más nos importa ahora es revisar nuestra función, ¿de acuerdo? Al final tenemos un orquestador. Me he acordado de ponerlo en blanco, para que lo veáis bien, Sí, sí, sí. Vale, tenemos un orquestador que arranca con una llamada, pues HTTP, ¿vale? Nuestra aplicación web tiene su backend, que es nuestra API, y esta API va a ejecutar o va a llamar a una Azure Function. Es decir, Que, nosotros tenemos un front donde generamos un evento, ese evento va a llamar va a disparar va a entrar la llamada a una API y esa API va a disparar, en este caso, un orquestador. Vale, bueno, aquí hemos definido un par de ellas, ¿vale? O sea, la que es la migración y luego hacer la limpieza para el tema de las demos, volver a resetear los datos y demás. Bueno, listo, tenemos un suborquestador que una vez que lo lanzamos, ¿de acuerdo? Según la petición que se reciba, pues lo que vamos a recuperar son qué documentos vamos a recuperar de SharePoint. En este caso, ¿vale? Establecer conexión con nuestro SharePoint on-premise. Recuperamos vía Camel Query. Esto es lo importante. Enseña la consulta para que se Y acá, vea que la sentencia es parecida a SQL, pero tiene sus matices. Siempre es un XML, pero se pueden hacer diferentes consultas y, por supuesto, al final estamos limitando para que el número de registros no nos desborde. Es decir, no pasaría absolutamente nada, no rompería la función. Lo que rompería sería que las peticiones que le haríamos al SharePoint on-premise son tan grandes que posiblemente el SharePoint on-premise nos termine dando por protección de dos, los termine cortando la conexión, pero correcto. la función no va a tener ningún problema en que lo dejes libre y se coma todo lo que se tiene que comer. Ahí lo limitamos simplemente para no tirar el servicio de origen donde extraemos los datos. Correcto, ¿ves? Y aquí con esta condición recuperamos aquellos cuyo Share status esté a nulo, ¿vale? O sea, en este caso vamos a recuperar todos estos, dependiendo del row limit que se haya configurado, que creo que hemos configurado 100 o, vamos, que entran de sobra, ¿de acuerdo? Una vez que hemos recuperado esos documentos, ¿vale? Lo que vamos a procesar, vamos a llamarlos, lo vamos a enviar a santuario. Y en este santuario que vamos a realizar, ¿vale? Recuperamos los metadatos de ese documento. Una vez que hemos recuperado los metadatos de ese documento, lo bindeamos, Importante. ¿vale? En este caso, bindeamos nuestras propiedades de SharePoint que tenemos creadas con un objeto que lo definamos nosotros, que esto luego lo que se va a incorporar en nuestro Cosmos DB. ¿Vale? Esto al final lo que se va a guardar como DB. Esto es lo bueno, que dependiendo del tipo de documento que queramos, pues se puede bindear unas propiedades u otras. ¿Vale? Correcto. Al final lo que comentaba Jorge, ¿no? Sí, Que lo puedes de los nombres que se vean un poco raros es porque hay propiedades que son customizadas por el usuario y propiedades que quieren migrar que son automáticas de SharePoint. Entonces, las que tienen esa nomenclatura tan rara es porque SharePoint ha decidido que se guarden así. En este caso, por ejemplo, la de file type se guarda de esa manera porque es SharePoint el que el metadata lo llama con ese nombre, ¿vale? Vale. Y una vez que hemos hecho eso, recuperamos lo que es ya propiamente dicho, la chicha, ¿no? El ficherito, y este el ficherito lo enviamos al API, ¿no? Vía API al blob storage. Y una vez que ya está enviado, y si todo ha ido bien, actualizamos ese estado. El estado, ¿vale? Actualizamos este estatus para que luego la siguiente vez que ejecutemos el proceso ya no se vuelva a procesar. Nosotros en ese ¿Vale? momento lo que estamos garantizando es que el fichero físico más los metadatos que tenía propios heredados de SharePoint más los que el cliente ha introducido ya están guardados en Cosmos y el fichero físicamente está en un bloque storage. Es decir, aunque en este ejemplo no lo haga, ya el usuario final podría procesar o solicitar el borrado físico de su documento en SharePoint porque la migración de ese registro se ha confirmado correctamente. Correcto. Y luego, bueno, actualizamos, porque siempre al lanzar un proceso vamos a generar
un registro que ahora lo veremos en una tabla, en una colección de Cosmos, en que vamos a indicar que hemos lanzado un proceso de cierto tipo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que mientras esté en ejecución, aunque le demos otra vez al botón, pues oye, que te diga, no puedes procesar, hasta que no termine un proceso, no puedes lanzar otro. ¿De acuerdo? Sobre todo por temas porque a lo mejor podemos provocar de que al final, mientras pitos y flautas, un mismo documento se procese 2 veces, lo suba 2 veces y tengas ahí un lío ahí bastante grande. Correcto. Vale. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Vale? El Cosmos, para que lo veamos. Vamos que nos quedamos sin dinerito, Parra. Empezamos en dinerito. Vale, finalmente, bueno, tenemos unos datos que es el Olimpo, pues aquí el histórico es cómo se va a procesar de cada fichero. Tenemos la lista de procesos, qué procesos podemos lanzar. Cuando veamos la web vamos a ver realmente que tenemos 2, lo que hemos dicho antes, un proceso de migración de ficheros y uno de actualizar propiedades. Y luego aquí en Trace lo que hemos dicho es cuando lanzamos un proceso de qué tipo, ¿vale? Y en qué estado está. ¿De acuerdo? En este, por ejemplo, en este ejemplo, podemos ver que es de tipo procesado 2, de tipo 2, que es un actualizar las propiedades y que está completado. Nosotros cuando lanzamos un evento vamos a consultar esta colección y si vemos que del mismo tipo hay uno que no esté completado, no dejamos lanzar el siguiente. ¿Por qué? Porque se supone que el fichero todavía se está procesando. Vale, entonces, a ver si... Un segundito. Pensaba que lo tenía abierto, pero lo he cerrado sin querer. Vale, ahora mismo vamos a ejecutar lo que es nuestra aplicación REA. Nuestra aplicación REA va a llamar a nuestra API en local. Todo esto. Vale, me pide credenciales. Vale, y aquí tenemos así ya. Aquí veo, como bien vemos, son los 2 procesos que hemos configurado. Podemos consultar el histórico de los procesos que se han levantado. ¿Vale? Vemos aquí los logs de las llamadas a nuestra API. Y pues vamos a darle chicha ya a esto, ¿no? Claro. Vale, pues ahí está. Pues le demos candela. Vamos a ejecutar. Vamos a procesar los ficheros que vimos antes, los vamos a pasar a Cosmos y vamos a pasar el fichero en sí al bloque storage. Nos llega la notificación de que se está procesando. Eso habíamos hablado, que la función nos va a devolver un estatus, pero por detrás va a seguir trabajando. Es decir, nos ha dicho que, oye, que esto lo estoy haciendo, pero vas a ver el resultado cuando acabe, que es lo que estamos viendo en el lado izquierdo de la pantalla en la función. Vale, ya se están enviando los ficheros al santuario. Vale, entonces ya se ha ejecutado. Venga, pues para comprobarlo nos vamos a nuestro SharePoint. Y bueno, pues está ahí, ¿no? Está ejecutando. Ahí está ejecutándose todavía. Está todavía ejecutando. Vamos a esperar un poquito más. Hay que tener en cuenta de que esto lo estamos ejecutando en local, con lo cual una vez la aplicación desplegada, pues iría bastante más rápido, por supuesto. Límites de llamadas a SharePoint, por si alguno se plantea la duda. Nosotros hemos llegado a probar en un SharePoint on-premise 500 llamadas en el proceso y más o menos el proceso es capaz de, o sea, el row limit ponerlo en 500 y es capaz dentro de tragárselo sin ningún tipo de problema. Ya por encima depende de las capacidades del servidor que tengamos en local de donde estamos tirando, podríamos provocarle problemas o no, pero que sepan que el lado más corto de la manta, por llamarlo de alguna manera, es el servidor. Es decir, del lado de la función lo puedes dejar libre, pero siempre controlando. Condiciones normales, si alguien prueba el código, que por supuesto está publicado en GitHub, se dará cuenta de que podrá asumir
la cantidad de cosas que tiene Parra en su máquina, porque en un ordenador normal prácticamente, no digo que vaya al toque, pero el efecto demo es el efecto demo, ¿eh? Va bastante más rápido. Vale, aquí ya tenemos todos procesaditos y super chupi de la muerte. Sí, te falta uno, pero ya estaría casi ya. Vale, ya está, ya está. Mm. Sí, faltaría uno, pero bueno, me da igual. Vale, pues vamos a enseñar, por ejemplo, en el Postman. Tengo aquí un Postman, una serie de peticiones aquí guardadas, en el cual, por ejemplo, Ujú. vamos a pedir el token. ¿Vale? Vamos Siento la presión de la siguiente persona que va después de nosotros en la charla, o sea que hay que afinar un Venga, hay que poquito. darle, hay que darle. Vale, pues bueno, pues tenemos aquí nuestra API, podemos recuperar los datos específicos de un documento, la lista disponible de procesos, cómo ha ido los estados, un documento en específico, Ujú. ¿vale? Y el fichero, ¿de acuerdo? Ya Y el podemos fichero. descargarlo. Vale, aquí Tenemos tenemos ahí la uno, foto, aquí la es. super foto. Vale, pues como posibles mejoras, joder, macho, cómo mola esta foto de los caballeros de oro, ¿eh? Mola. ¿Cómo brilla, eh? Como comentó al principio Jorge, pues podemos tener un proceso que cuando finalicemos nuestra migración de documentos, pues que al final por cada fichero que se haya subido a este Blob Storage, lanzar otra función para que utilizando la capacidad de los servicios cognitivos de Azure, pues podamos extraer todo su contenido y podamos indexarlo en un Azure Cognitive Search, por ejemplo. Es ¿Vale? darle un plus, exacto. El plus. Y también luego, obviamente, proporcionar a nuestra API de Sella, pues capacidades de consulta sobre ese índice que hemos generado en el Azure Cognitive Search. Y vamos a prometer que vitaminaremos nuestro código para Código. intentar que esos servicios cognitivos en una futura demo estén y lo podamos mostrar a todo el mundo. Vale, pues nos vamos a ir despidiendo, pues como siempre, agradeciendo a Agradecer. los patrocinadores. Insisto, sin ellos sería muy difícil hacer todo esto. Es decir, Ujú. estamos ahora mismo en una época que estamos en casa, pero aún así, aunque estemos en casa, no tengamos que movernos, no tengamos que necesitemos material físico, sentimos el calor igual y, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por todos. Y nos Muchas vemos, gracias a todos. y nos vemos Y nos vemos. en las nubes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.